Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas, Hola, hola. Hola. ¿Bien? hola, ¿qué tal? Bien, bien, andamos. Bueno, están terminando de conectarse, esperemos un ratito y arrancamos. profe, ante todo, ¿me escucha bien? Sí, 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 sí. Quería consultarle algo perdone el atrevimiento, pero las clases de consulta ¿tienen obligatoriedad? ¿Son No, obligatorias? no son obligatorias. O sea que las clases que son obligatorias son las de los lunes, las que se publican en la web de cátedra, Exacto, esas con son los las... materiales, con los materiales, con los textos, las actividades. Sí, exacto, es así. Las Entonces clases... era lo que tenía entendido. Sí. Porque tenía esa duda. Bien, bien, Disculpe, perfecto. No, genial. sí, Sí, fue es... una... Perfecto. Bien, bueno, genial. Sí, es así. Esta clase de consulta es una clase optativa y ustedes, la idea es que tengamos un momento para conversar sobre, digamos, por eso subimos la clase el lunes, para que ustedes tengan tiempo del lunes al miércoles de ver las clases, si es posible ver los textos, tratar de avanzar con el trabajo y bueno, nada, traer preguntas o dudas que fueran surgiendo de esa lectura. Bien, bueno, estamos grabando la reunión para después subirla, como estamos subiendo cada una de las clases de consulta. Y hoy estamos con Eugenia, que también es parte del equipo de la cátedra, de los prácticos. Eh, Bien, bueno, en principio lo que les pedimos es esto, si tienen preguntas o cuestiones puntuales que las planteen, pueden liberarse el micrófono y hablar o escribirlas en el chat. Hola, Eh, Pablo. sí, hola Gabriel. Voy al grano, voy al principio y al grano. Con respecto al trabajo práctico que colgaron, digamos, que nos dieron, con relación a, bueno, esas dos primeras preguntas de qué esperamos de la materia, qué piensan, eh, y hacer los dos parrafitos. En eso no tengo preguntas. Sí, en la segunda parte, donde vos decís, copien y peguen dos notas y después sobre eso hagan el trabajo de categorizarlas y hacer su reflexión con respecto al glosario, ¿no? Las categorías del glosario. ¿Las categorías te estás refiriendo a los conceptos y a las herramientas? Exacto, a los conceptos que están puntualizados en el glosario. El concepto de clase o el concepto de cultura o el concepto de... Hegemonía, violencia, masculinidad y todo eso. Exacto, exacto. Pero suponete yo, por ejemplo, elegí, no sé, te tiro como un ejemplo de lo que es el título, La bajada y la cabeza, que es lo que ustedes están pidiendo hacer, más después el link. Es una nota periodística que habla de que San Lorenzo y Racing, por ejemplo, no van a hacer uso de la burbuja, sino que van a hisopar para los partidos de la Libertadores, por tal y tal motivo. ¿Qué puede sacar uno con respecto a eso en cuanto a la categoría? Bueno, también por eso es necesario que vean qué notas seleccionan, porque tal vez son notas muy informativas, y es más difícil a veces encontrar la Es casi problemática. imposible, digamos. Yo diría casi imposible porque si bien es una nota periodística, no es muy extensa y te habla para tirar una información y por qué motivo lo van a hacer. Es decir, yo te digo eligiendo una nota al azar. Si yo me pongo a mirar, seguramente lo que voy a elegir es una nota más extensa y con mayor cúmulo de análisis e información. Ahí ya va a ser un poco más sencillo, calculo. Sí, por eso, bueno, nosotros hoy, en realidad cuando subimos
la clase, subimos también una columna radial, tratando de instalar también un tema que es esta cuestión de las protestas de los jugadores de básquet y bueno, de En fútbol Estados Unidos. y las grandes ligas en Estados Unidos, como para que busquen también, digo, como noticias que por ahí, digamos, que a ustedes les permitan jugar un poco más, digo, tienen la libertad de elegir cualquier noticia. Entonces, digamos, para esta primera instancia, además que es una instancia exploratoria, digo, la noticia que vos elegiste, no me parece, digo, me parece que cualquier noticia que analicemos puede ser atravesada por cada una de esas categorías, porque si hablamos de la cuestión de la burbuja en términos de clase, y hacemos una comparación entre las posibilidades que tienen los equipos de primera división y las posibilidades que tienen los equipos del ascenso o alguna cuestión así, automáticamente ahí te aparece esa problemática, o la podés reponer o podés reconstruirla, ¿sí? Entonces, por eso es el ejercicio de trabajar con los conceptos. Esto sí es una cuestión más general, digamos, como para todos. El ejercicio de trabajar con los conceptos tiene que ver con digamos, con algo que Pierre Bourdieu definía como esta cuestión de los anteojos, ¿sí? Digamos, esta idea seguramente se la habrán referido en algunas otras ocasiones, pero esta idea de que de acuerdo a los anteojos con los cuales miramos la realidad vamos a ver una cosa o la otra, y bueno, de alguna forma las categorías, los conceptos, tienen esa función, ¿sí? Uno cuando incorpora una conceptualización, de alguna manera logra ver un modo de relaciones que antes no veía, ¿sí? Digamos, hay algo que está ocurriendo en términos masivos hoy en día en nuestro país, pero también ocurre en el mundo con el movimiento de mujeres y la incorporación de la perspectiva de género, que permite que cuando uno piense a partir de esas categorías, empiece a encontrar elementos que antes no veía, ¿sí? Digamos, por eso también, digamos, es esta función que cumplen los conceptos y esta función que tiene el glosario. Es decir, que podamos ver formas de relaciones, formas objetivadas de esas relaciones, es decir, bueno, qué está ocurriendo a partir de la incorporación de los conceptos, porque justamente nuestra discusión es con la posición del sentido común, que establece naturalizando los hechos, ¿sí? Establece una verdad naturalizando los hechos. Entonces, digo, estas notas que elegiste, digo, yo me cuesta pensar, imaginarme la relación, porque también voy a tirar diferentes opciones, pero sin haber leído la nota, entonces es más difícil, pero digo, como ensayo posible, esto de pensar la noción de clase en relación a esto, digamos, o la cuestión del deporte como espectáculo, ¿sí? Porque esta idea de, bueno, la existencia de una burbuja para que la práctica se pueda seguir llevando adelante. Bueno, digamos, ahí uno, si lo piensa desde esa perspectiva, puede encontrar respuestas o variantes. Pero por eso me parece importante que acudan a ejemplos que por ahí tengan más un contenido social, si se quiere, que les permita ver estas cuestiones, ¿sí? Yo no sé si, bueno, hola Nico, ahí vi que se conectaba Nico, pero digo, si pensamos algunos ejemplos, no sé si te mato, si te tiro que tires un ejemplo de una nota para trabajar con el glosario. No, a ver, discúlpame. Yo lo que te hice fue, digamos, una pregunta en función a algo que fui mirando, no es que seleccioné la nota, sino que fui mirando algunas 2, 3 notitas, digamos, y bueno, me encontré con estas cortitas, y bueno, valió la pena, digamos, preguntar eso porque se me hacía que, si bien se puede mínimamente aprovechar, digamos, y contextualizarla en estos conceptos, me parece más jugoso ir buscando alguna otra un poco más amplia que tenga mejor o mayor contenido de otra calidad como para poder expandirse uno en cada concepto o en alguno de los conceptos, porque vos lo que pediste es al menos un concepto. Vos Claro, te podés hacer... sí. Lo que no quita que nosotros podamos extendernos a hablar sobre uno o dos conceptos, o los que de alguna manera elijamos,
y que no sean, que sean distintos al de la otra nota, ¿verdad? Por ejemplo, elijo para la primera nota hegemonía, qué sé yo, y para la otra nota elijo masculinidades. Cosa de no elegir la misma para las dos. Claro. Eso es lo que pedí. Sí, 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 eso, está bien, por eso, digamos, como buscar ahí algunos casos. Digo, también incluso, digo, me parece que también en términos del ejercicio periodístico y el ejercicio de investigación, a veces, digamos, uno busca especializarse en algún tipo de caso, entonces por ahí está bueno que desde ahora, no sé, se perfilen, digo, no sé, me interesa tal práctica deportiva, tal deporte, entonces bueno, trato de buscar esto, digamos, ejemplos sobre fútbol femenino o ejemplos sobre, no sé, digamos, sobre esto del caso del básquet que estábamos planteando y, digamos, de hecho creo que sería productivo para ustedes que traten de ir desarrollando una especie, digo, esto, digo, traten de meterse en uno de los temas e ir leyendo en profundidad, leyendo mayor cantidad de notas, y por eso, digo, tratar de buscar notas que no apelen solamente a la coyuntura, a una cuestión particular, sino que, bueno, que se pueda establecer un hilo hacia adelante. Pero por eso, este primer ejercicio es eso, es la búsqueda de que jueguen con la incorporación de los conceptos. Sí, y en Profesor, esto, una perdón. cosa cortita, justo recién estaba leyendo, creo que Juan Pablo Sorín lo compartió, que la Federación Brasileña de Fútbol va a equiparar premios entre futbolistas masculinos y futbolistas mujeres. No sé, por ejemplo, ese es una nota de actualidad que puede servir para hacer el ejercicio, digamos, ¿no? Para hacer uno de los puntos o de las dos notas que tienen que analizar. Digamos, ¿no? Esa, por ejemplo, podrían usarla para pensar género o incluso hegemonía, digamos, ¿no? También desde ahí. Buenísimo. Pero la idea es esto que decía Gabriel, digamos, que no utilicen el mismo concepto para analizar las dos notas, sino un ejemplo un concepto para cada nota. O dos conceptos para cada nota, o tres, pero al menos uno para analizar cada nota. Buenísimo. No sé a quién estaba interrumpiendo. A Facu. Gracias, Nico. Profe, perdón, ¿puedo comentar algo? Yo no tuve la posibilidad de realizar los trabajos optativos. ¿Puedo entregárselos para la clase siguiente? Sí, no hay problema, no hay problema. Recuerden que los tienen que subir al Drive solamente. No, perfecto. Entonces es como el primer trabajo, como el trabajo de presentación, que yo lo subí al Drive. Exacto. Perfecto. Durante el fin de semana se lo hago y de hecho ya tengo pensadas más o menos las demás notas, una el que seguro van a salir, el ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, relacionándolo con el concepto hegemónico de la pérdida de libertad por el caso de la cuarentena y por el lado de lo que se... Sí, igual la idea es que trabajen con casos relacionados al deporte, digamos que... Buscar una nota... sí, va exclusivamente al deporte, entiendo, perfecto. Exacto. No había leído puntualmente, había leído, pero quizás no le presté atención a eso. Bien, bueno, sí, pero por eso busca algún caso relacionado al deporte para este ejercicio. Casos relacionados centralmente en el deporte, entiendo. Exacto, exacto. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Profe, ¿qué tal? Hola, yo. Después Matías y después José. Perdón si interrumpí, ¿eh? No. Tranqui. Tengo tres preguntas. La primera, que es la más simple, en referencia a párrafos, cuando dicen dos párrafos,
cuántas líneas son, cuántos renglones, porque eso me mareó un poco cuando Bueno, tuve que hacer el trabajo. es un factor de libertad. Nosotros Claro, queda como muy abierto. Sí, sí. está bien. Sí, 6, 7 líneas, estimamos un párrafo normal, digamos, algo así, digamos. Por eso, sí, digamos, que se explayen, pero eh, nada, eso. No es que Está vamos a bien. dejar de corregir. Digo, sí, obviamente si mandan un trabajo de 3 páginas, digo, les pedimos 3 párrafos y hacen 3 páginas, y bueno, no se están... eh, Está bien. entonces, nada, piensen algo así, pero por eso es un parámetro un poco vago, pero es para, también además para hacer el ejercicio de escritura. A nosotros nos interesa mucho, van a ver en los trabajos que les propongamos, que nosotros evaluamos tanto la ortografía como la gramática, digamos, como esperamos que los trabajos estén bien escritos, que tengan coherencia, que desarrollen las ideas, es decir, no es que, bueno, porque establecen bien un concepto, eso automáticamente ya aprueba el trabajo. Bueno, además tiene que estar bien escrito, digamos, esperamos ese ejercicio. Perfecto, bueno, y las otras dos. La primera es si, por ejemplo, para el trabajo de hoy, bueno, esta semana que no lo aclaraban, tenían que ser noticias actuales o podían ser noticias viejas. No necesariamente, pueden ser noticias viejas, no hay problema. Está bien. Y la otra, que la hago normalmente en cada materia a la que voy. En esta materia particularmente, los eSports, ¿pueden ser considerados como deporte para hacer los trabajos o no? ¿Los qué? Perdón. Los eSports, los deportes electrónicos. Sí, está bien. Sí. Nosotros Porque justamente en el trabajo es... pensamos al deporte, bueno, no lo hemos discutido en la cátedra, la verdad es que no nos había parecido antes, pero pensamos ahora si Euge y Nico están de acuerdo, avanzamos. Pero Yo pensamos, para preguntar ahora directamente, porque justamente uno de los casos que tomé fue de eSport, y para saber si más adelante puedo seguir haciéndolo, porque nada, es un mundo que a mí me interesa mucho y como que no está muy explotado. Este, nada, para saber si más adelante puedo seguir usándolo o si ya directamente no y me olvido. claro. Hay toda una discusión respecto de si los eSports son deportes o pueden ser considerados deportes. Yo creo que es una discusión que tenemos que dar al interior de la cátedra y pensarlo, pero para los ejercicios para mí recontra, yo lo aceptaría. E incluso también algunos deportes que tal vez no son considerados deportes en una definición convencional Claro, de sí, como deporte. ajedrez, por Eh, ejemplo, se me viene a la mente claro, ajedrez. Y bueno, o los son deportes, qué sé yo, el skateboard, qué sé también, yo, no es en una definición convencional de deporte, no, digo, una que usábamos antes, ¿te acordás, Pablo, la de García Ferrando? Claro. En esa definición no entraría, por ejemplo, el parkour, qué sé yo, o ese tipo de prácticas que tal vez pueden ser consideradas más un juego que un deporte, pero digamos, para los fines de la cátedra y si les permiten pensar los problemas que nosotros queremos pensar, que un poco es lo que estaban charlando recién del glosario, digamos, ¿no? Si les permiten articular esa práctica con las cuestiones que están planteadas teóricamente desde la materia en el glosario, son válidas, digamos, si quieren pensar esto de los eSports, hasta lo que serían deportes extremos o ese tipo de prácticas. Genial. muchas gracias. Sí, bueno, ahí digo, creo que un primer desafío, incluso está para arrancar a pensarlo, es atravesarlo con el concepto de cultura, en el sentido de que, bueno, digamos, nosotros pensamos al deporte como una práctica cultural, y bueno, y este tipo de prácticas son justamente prácticas culturales, y ahí es interesante, digamos, la atención que se pueden establecer al momento de pensar, bueno, digamos, ¿sería posible este tipo de deporte sin la práctica previa del deporte físico, si se quiere? Con la idea de las ideas de la competencia, bueno, estas cuestiones que plantea Nico de cómo está definido el deporte desde su concepción moderna. Pero bueno, sí, genial. Y aparte también eso, si lo sostenés como una línea de trabajo a lo largo de la cátedra, nos va a Sí, ayudar sí, también a... mi idea es esa, mi idea es empezar, porque en los años previos que cursé, si bien hice varios trabajos, no seguí la línea esa, pero mi idea era, ahora que volví a retomar la facultad, era empezar a seguir esa línea de pensamiento en cuanto a los trabajos y demás. Por eso tengo que preguntar y ver qué me dicen los profesores. Genial, genial. Bueno, pero sí, todo ok, todo ok. José, Pablo, ¿sabés que te quería preguntar? Yo te envié el trabajo práctico presentación por mail, porque no encontré la carpeta de Google Drive. ¿Dónde la tengo que buscar para enviarte el próximo trabajo? No supe dónde encontrarla. ¿En mi mail, en el Facebook? ¿Dónde es donde la tengo que encontrar? ¿tenés cuenta de Gmail?
Vos Sí, vos me respondiste el Gmail que yo te envié. Uh-huh. En los mails que te envié ahora, en los primeros que me enviaste vos para cursar la materia en Hotmail. Pues yo tengo Gmail y Hotmail. Claro. Te tiene que haber Yo, llegado. yo, yo te la compartí, pero bueno, hagamos una cosa, yo ahora te escribo por mail y te mando el link por ahí, a ver si la puedes ver. Dale, dale, dale. Dale, Gracias. ahora ya lo hago así lo vemos. Perfecto. Listo. Está José. No, lo que le contestaste a Matías, quería saber si la nota tenía que ser actual o podía ser con una fecha vieja, digamos. Uh-huh. Yo había pensado quizás buscar una nota de un enfrentamiento entre hinchadas, por ejemplo. Hay varios conceptos que se le pueden llegar a sumar, digamos, ¿no? A la idea, pero pensaba en el concepto del habitus que está en el glosario, Uh-huh. cómo se manifiestan desde la perspectiva de las hinchadas y de la identidad misma. Sí, genial, totalmente, totalmente. De hecho, también ahí está bueno que ustedes jueguen como incorporando, no sé, hoy estaba pensando en esa serie bastante pedorra de Puerta 7, que está en Netflix, que, bueno, digo, como que digo, puedan jugar con algo de eso, no sé, vieron una serie, entonces le incorporan y describen un personaje, además de que analizan la nota, y con eso van componiendo también la incorporación de los conceptos. Pero sí, está buenísimo. Profe, el tema de entrega de las fechas de entrega. ¿Cómo Profe, es? perdón que haga ¿Clase? A ver, sí, Salomé. Sí, Facu, para un poco. No, el tema Perdón, de la perdón. fecha de entrega de clase a clase. ¿Es de clase a clase, digamos? ¿O qué onda? Nosotros estimamos eso, unas que tienen una semana de trabajo, pueden ser 10 días. Digamos, la idea es que no, sí, lo que no propiciamos es que nos pase que nos envíen, faltando una semana para el trabajo integrador, 5 trabajos juntos. Es decir, digamos, que puedan ir manteniendo un ritmo de entrega, que puede ser, digo, en términos excepcionales, de 2 clases, por ejemplo, no sé, que tomen 10, 12 días en la entrega. Pero bueno, no hay problema. Aparte, de hecho eso, fíjense que este trabajo ya es un trabajo optativo, así que van a ir teniendo como esa rotación. Así que manejen un plazo de unos 10 días en principio para la entrega. Si necesitan un poco más de No, tiempo, claro. Sí, sí. No, yo porque lo entregué ayer y pensé, bueno, que era para hoy. Nada. no, está bien. Digo, si la entregan dentro de la semana, digamos, nosotros subimos la nota un lunes, la clase un lunes, si lo entregan para el lunes siguiente, está súper bien. Bien. ¿Alguien más quería hacer alguna pregunta? Bueno, vieron que estuvimos haciendo algunos cambios sobre la web de Cátedra, como para centralizar aún más ahí, digamos, de hecho, digamos, bajar un poco el tráfico en el Facebook, en el grupo de Facebook. Incorporamos ahí la pestaña donde van a tener las grabaciones y el link para el acceso a la clase de consulta. Hicimos una pestaña también para la apoyatura audiovisual, que son estos materiales sugeridos que les estamos haciendo. Y bueno, está la pestaña específica de las clases. Así que, digamos, vayamos trabajando de ese modo, más la carpeta de Drive, donde tienen que subir los trabajos. Y bueno, nada, cualquier cosa, volvemos a conversar, esto porque fue un tema de las 2 primeras clases de consulta. Entiendo que ahora ya estamos bastante encaminados, o bueno, se van aceitando algunos mecanismos, así que cualquier cosa avisan, pero en principio vamos a tener centralizada toda la información en la web de Cátedra. ¿Sí? Así que, bueno, eso. Ahí les recomendábamos esta columna radial que tenían para ver sobre la cuestión de las protestas en Estados Unidos. Fíjense cómo ahí aparece otro concepto que está mencionado en el glosario y que lo vamos a trabajar a lo largo de la cursada, que es la cuestión de raza, ¿sí? Digamos, como ese atravesamiento es una pregunta que
que necesariamente, digamos, cruza a la preocupación con respecto al deporte, y bueno, digamos, en esta situación está presentándose de un modo muy violento también, como es... Raza y violencia. Claro, digamos, es una categoría vinculada a describir los fenómenos de violencia en la modernidad, digamos, al mismo tiempo no quiere decir que es un fenómeno que esté ocurriendo ahora específicamente, sino que venía ocurriendo y que, bueno, como en esta ocasión empieza a tener como una relevancia mayor y una participación activa de los deportistas. Entonces, bueno, nos parecía interesante eso, que puedan ir haciendo ir tomando esto, por ejemplo, ir tomando ese ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Como venimos planteando en las discusiones anteriores, es decir, bueno, tomar estos casos que nos permitan pensar, bueno, cuántas problemáticas atraviesan al deporte, ¿sí? Digamos, de alguna manera, Matías planteaba con esto de los eSports, como planteaba una nueva discusión que de alguna manera se abre, pero bueno, nosotros insistimos con una, digamos, con esta postura de la cátedra que implica la posibilidad de pensar la sociedad a partir de los deportes, es decir, que los deportes son una puerta de entrada para pensar la problemática social, ¿sí? Digamos, entonces, digamos, porque podríamos ver que esta problemática racial es una problemática que de hecho no tuvo su manifestación, o los que son los desencadenantes de este momento de conflicto, no tuvo no tuvo su manifestación en torno a un espectáculo deportivo, pero de alguna manera vemos ahí como el deporte, digamos, interviene, o los deportistas intervienen, ¿sí? Digamos, estos deportistas que tienen un peso simbólico importante, ¿sí? Nosotros hacíamos referencia a la serie de Jordan, a la serie de los Bulls que está en Netflix, y en esa reconstrucción que hace, digamos, hay algo que está también referido en la columna radial que les proponíamos escuchar. Digamos, Jordan, ante una situación similar, no tomó partido en su momento, y bueno, en este momento vemos como necesariamente apoyó el paro, o tuvo algún nivel de participación. Digamos, esos elementos creo que nos permiten pensar también, digamos, como ciertos corrimientos de las discusiones en nuestras sociedades. Pero bueno, también es eso, digamos, que es como pensar el rol como referencias culturales que tienen los deportistas, ¿sí? Y las deportistas en nuestras sociedades. Esa voz o esa representación tiene un fuerte peso. Por lo tanto, digamos, esa explicación de el fuerte peso que tiene el deporte en nuestras sociedades, ¿sí? Digamos, entonces, bueno, de alguna manera, este es el ejercicio que les proponemos en principio, y por eso el glosario, ¿sí? El glosario está pensado como una herramienta para que, digamos, para volver accesible también el uso de los conceptos, ¿sí? Digamos, como ustedes, a partir de ahora, vamos a empezar a trabajar con textos que desarrollan una idea, desarrollan una tesis en relación a partir de pensar el deporte, y por lo tanto, bueno, van a encontrar otro tipo de desarrollo. El glosario, la idea es que sea una herramienta a la que ustedes se remitan durante toda la cursada. Así que a medida que van avanzando, van realizando trabajos o van leyendo otros textos, que los lean con una apoyatura en el glosario, ¿sí? Digamos, cuando vayan a trabajar el texto de Jean-Marie Brom y vamos a trabajar la perspectiva marxista, bueno, es importante que vuelvan al glosario, leer el concepto de clase, digamos, ese tipo de links es el que queremos lograr, y por lo tanto, en este momento lo que estamos haciendo es como desplegar las herramientas. Por eso las primeras clases las destinamos a que ustedes se habitúen con el uso de las herramientas que vamos a tener para hacer la cursada, y ahora incorporamos el glosario como una herramienta pedagógica en la idea de trabajar con conceptos. Para mí esto es algo central, ¿sí? Como los conceptos son de alguna manera estos anteojos, como les decíamos antes, con los cuales es posible que analicen la realidad, que analicen el fenómeno deportivo, ¿sí? Y esta idea digamos, de pensar el fenómeno deportivo, que no es el hecho deportivo en sí mismo, sino que es todo lo que
genera el deporte alrededor suyo. Te iba a preguntar, vos en uno de los links en los que hablas y comentaste, decías que era una lógica civilizatoria, es lo que se está refiriendo al concepto de clases, que no había, que no es biológico. Claro, que digamos que el deporte es una producción cultural, esto es algo que vamos a ir viendo más adelante, pero que el deporte es parte de una construcción cultural que al mismo tiempo es el producto de la modernidad, digamos, a partir de la modernidad que empezamos a hablar de deporte. Esto es algo que es necesario linkear con la cátedra de Historia Social del Deporte. Ya cursaron esa materia o la van a cursar, pero digamos, esa materia de alguna manera les plantea esta constitución del deporte como una herramienta de la modernidad o como una práctica de la modernidad. Y bueno, justamente lo que vamos a ir viendo es cómo es parte de una serie de convenciones sociales, ¿sí? Digamos, esta cuestión de primero establecer un reglamento. Bueno, digamos, qué características tiene este deporte, y, digamos, y ese reglamento es el establecimiento de un pacto social, donde nosotros acordamos llevar a cabo una práctica, y por lo tanto también, digamos, en ese acuerdo establecemos una autoridad, ¿sí? Establecemos que haya un árbitro o una árbitra que tiene digamos, es la máxima representación de la autoridad en esa práctica deportiva, y obedecemos a esa referencia de poder, porque todos acordamos eso. Eso es, digamos, como uno lo puede pensar en todos los órdenes de nuestra vida, así como una clase o una cursada donde, digamos, hay determinadas pautas que no necesariamente nosotros firmamos un acta cuando comenzamos una clase o participamos de un determinado espacio, sino que forma parte de nuestro proceso de socialización, y entonces lo incorporamos como entre comillas, normalidad. El deporte tiene las mismas características, ¿sí? Digamos, es el producto de una serie de convenciones sociales. Entonces, la cuestión es partir desde esa consideración, porque justamente, como les decíamos anteriormente, digamos, nuestra gran batalla es contra la idea de la naturalización, contra esta idea de que es posible explicar de un modo natural la práctica social. Bueno, no, la práctica social forma parte de una serie de convenciones y de acuerdos. Por eso, digo, no sé, digo, si uno piensa en el modo de funcionamiento de la democracia, bueno, digamos, hay una serie de acuerdos, y esos acuerdos son, digamos, los que establecemos, por qué tenemos elecciones cada 2 años, y digamos, digamos, eso es parte de, digamos, una forma de organización, de establecimiento de acuerdos, que justamente lo que buscan es que no prime la violencia. Más allá de que eso, toda una gran discusión, porque justamente, digamos, también lo que vemos es que dentro de esos acuerdos se cumplen digamos, o se pueden mantener en muchos casos con lo que es esta característica del Estado, que es la del uso legítimo de la fuerza. Bueno, digamos, sin dudas hay violencia en las relaciones sociales, pero bueno, justamente nada, la estoy haciendo larguísima, pero digamos, me parece que va hacia ese lugar. Es decir, como esto es pensar cómo el deporte es producto de esta serie de pactos sociales, ¿sí? Pablo, Sí. no, es que el deporte, al ser un proceso social, de sociabilización, creo que reúne todos los conceptos que leímos en el glosario también. O sea, el deporte reúne todo lo que es, no sé, el género, la masculinidad, lo que es la etnia, hablando de lo que pasó con el básquet, y sobre todo la clase. Es algo que capaz durante mucho tiempo en los medios nunca se habló, ya que tocaste el tema de Michael Jordan, que bueno, en el documental él dice que nunca se quiso meter en la política, que él solo jugaba. Creo que el tiempo, por más que fue un gran jugador, ¿no? Creo que el tiempo no le dio la razón, y creo que le dio como una cachetada de que sí, el deporte es político, y me parece que creo que se metió tarde, ¿no? Pero creo que los jugadores le enseñaron a que el deporte sí es político, y nosotros tenemos que ser el reflejo de toda la sociedad,
que está invisibilizada. Entonces, por eso creo que el deporte en sí reúne todos esos conceptos y me parece que es más importante que solo analizar solo el juego, digamos. Sí, claro, totalmente. De hecho, ahí hay un elemento que se incorpora que tiene que ver con el contexto histórico. Digamos, eso es una de las cuestiones que vamos a trabajar cuando trabajemos los textos referidos a Roberto da Mata. Bueno, justamente ahí el planteo es, bueno, hay que reponer el contexto histórico, es decir, también digo, comprender esa posición de Jordan en los 90, bueno, demanda también comprender qué estaba ocurriendo en el mundo en ese momento y, digamos, y cuáles eran las ideas, las ideas directrices de alguna manera. Como esta, de hecho, a mí la serie esa me parece muy, digamos, muy clara también en esta, como con respecto a esta idea del progreso personal, ¿sí? Digamos, como que en realidad, digamos, ahí hay una cuestión de, si uno ve la serie, digamos, son individualidades, digamos, y justamente, digamos, como que los saltos cualitativos que va dando Jordan tienen que ver con, bueno, comprender que él puede explotar más su potencial cuando logra aliarse con otros, pero bueno, nunca deja de pensar en su propio legado, su particularidad, su fortuna, digamos, como que hay algo ahí de este relato, digamos, esto que es una continuidad, digo, en este relato individualista de la meritocracia y del logro personal y del avance, que Bueno, si que uno refleja lo que es la cultura, perdón que me metí, pero esa serie refleja lo que es la cultura estadounidense también, el claro, individualismo. Por más que la serie está muy buena por cómo demuestra cómo él se formó como deportista, creo que también es pensada para demostrar cómo es un ciudadano, no sé si todos los ciudadanos, ¿no?, de Estados Unidos, pero cómo es un tipo de clase del ciudadano de Estados Unidos, también va por ese lado, me parece a mí. sí, totalmente, digamos, hay una idiosincrasia, bueno, de hecho, también, digamos, aparece como toda esta idea de cómo es la NBA, además fue una forma también de exportar, digamos, de volver, de internacionalizar una forma de consumo cultural, ¿sí? Eso, digamos, es algo que, digo, nosotros podríamos también mirar eso en el cine, digamos, podríamos mirar la producción de Hollywood y analizar estos elementos. Bueno, nos toca, en nuestra especificidad, pensar el deporte. Bueno, pensemos el deporte para mirar estas cuestiones, ¿sí? Como, va un poco por ahí. Se me ocurre como contraposición a eso que estaban diciendo, el documental que hicieron de la generación dorada, creo que se llama Coronados de Gloria, si no me equivoco, que es como todo lo contrario, digamos, que habla del concepto de cómo trabajaron los clubes de básquet acá en Argentina para llegar a formar esa generación de deportistas exitosos, y que si bien cada uno, obvio, tenía sus cualidades, sus habilidades, un trabajo conjunto hizo más que el resto, digamos. Claro, bueno, mira, no lo conozco el documental. ¿Sabés si está en YouTube? Lo estaba pasando Canal Encuentro ahora hace poco, creo que está en Netflix. Perfecto. Bueno, podemos buscar a ver si cualquier cosa lo buscamos. Dale, buenísimo. Lo buscamos y lo sumamos a la apoyatura. Porque bueno, también hay algo ahí que ocurre que me parece interesante de ver, es como esta idea de las franquicias, ¿sí? Fíjense como en la serie aparece como que, bueno, la cuestión de la identificación con la institución es, diría que prácticamente nula, digamos, no hay mucha identificación, ni siquiera mucho con el Estado, digamos, sino que, digamos, es, bueno, el éxito, el logro deportivo, y el espectáculo. Digamos, me parece que ese es uno de los elementos centrales que tenemos que ir pensando. También por esto, por la cuestión de la condición histórica, ¿sí? Digamos, cómo nosotros podemos pensar inicialmente, bueno, cuáles son las características del deporte moderno, cómo se configura el deporte moderno y demás. Pero la verdad es que de la década del 80 en adelante asistimos a una transformación tecnológica o bueno, podríamos ir un poco más atrás, desde las primeras transmisiones radiales a pensar las primeras transmisiones televisivas y demás, pero digamos, si
si pensamos en toda esta transformación, digamos, desde las primeras transmisiones vía satélite, entonces que vos podías ver en directo el espectáculo deportivo, digamos, como toda esa transformación, a que ahora por el celular podemos ver el partido que querramos o lo que querramos en el momento, bueno, digamos, tenemos una gran transformación tecnológica acompañada de una gran transformación del deporte como un producto de la industria cultural. Es decir, el deporte funciona como dentro de ese circuito de la industria cultural y es, digamos, bueno, por eso no es casual que un montón de deportistas estén haciendo publicidades para vender productos. ¿Sí? Bueno, digamos, forman parte de eso, de esa lógica del espectáculo. No sé si alguien más quiere decir algo, Nico, Euge. No, ahí me parece que lo que es importante también para pensar algunos fenómenos es situarlos, digamos, precisamente por esto que decía Valeria. Muchas veces cuando se piensan algunos problemas relacionados al deporte se traspolan ejemplos o ideas de otros lugares y por ejemplo aparece esto, que en Estados Unidos casi todos los deportes funcionan bajo la modalidad de la franquicia y en Argentina sobre todo está el modelo de las asociaciones civiles, ¿no? Y eso un poco también a la hora de analizar experiencias, digamos, hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo, digo, vuelvo al glosario, digamos, cuando pensamos cuestiones vinculadas a identidad. No, bueno, no es lo mismo pensar la cuestión de la identidad asociada al deporte en un caso como esto que decía Pablo de Chicago Bulls, ¿no? Digamos, ahí el vínculo identitario con la institución es mucho más flexible, digamos, y en todos los modelos de franquicia. En cambio, a la hora de pensarlo, en Argentina hay que tener en cuenta el vínculo que tienen los sujetos que participan de las instituciones deportivas, en tanto estas instituciones son instituciones de la sociedad civil, son asociaciones civiles. Por ejemplo, toda la discusión, una discusión que es riquísima para pensar esto, y que capaz le sirva como ejemplo en desarrollo de la cursada, es el tema de la privatización de los clubes en Argentina. Como todo el intento por hacer de los clubes sociedades anónimas. Digamos, ¿no? Bueno, a la hora de pensar, por ejemplo, la cuestión de la cuestión de la identidad, o incluso cuestiones ligadas a la violencia y cómo determinados actores participan de los clubes, bueno, hay que tener en cuenta esto, que los clubes son asociaciones políticas, no meramente asociaciones comerciales. Digamos, ¿no? Y eso es una diferencia sustancial para pensarlo en relación con lo que sucede en otros lugares del mundo, incluso cuando se piensan soluciones al problema de la violencia. No, bueno, cuando se piensa en soluciones al problema de la violencia, también hay que tener en cuenta, vieron cuando hablan, por ejemplo, del modelo inglés, bueno, extrapolar esa experiencia para pensar lo que sucede en Argentina es imposible, jamás va a funcionar de la misma manera, porque los escenarios en los cuales se dan son absolutamente distintos. Por eso me parece que es importante, en línea con esto que decía Pablo, que podamos pensar en términos conceptuales y adaptar esos conceptos a pensar determinadas situaciones y determinados casos o ejemplos, ¿no? Para esto, para poder lograr llegar a una explicación que tenga algún sentido, digamos, ¿no? Que no quede que no quede forzada. Digamos, ¿no? Por eso es importante también que tengan a mano el glosario de conceptos. Genial, buenísimo. Sí, totalmente, Nico. Me parece que es eso, digamos, como también sumamos capas de complejidad al análisis. Digamos, en muchos casos, digamos, cuando nosotros decimos esto, estamos luchando contra el sentido común y contra la naturalización, es porque justamente esa postura tiene una sola capa de análisis, que es presentada como verdad. Justamente, digamos, el ejercicio que ustedes tienen que hacer tiene que ver con la duda, con la pregunta, con la incomodidad, ¿sí? Digamos, bueno, esto que se presenta como una verdad, bueno, digamos, pensémoslo un poco. Entonces, bueno, digamos, esto de acudir a las herramientas del glosario les va a permitir esa atención o esa incorporación de una capa más de análisis. Bien, bueno, ahí estaba viendo que el documental está en Cinear, así que vamos a subir el link a la apoyatura audiovisual. Bueno, ahí Augusto plantea el concepto de hábitus tiene relación con el tema de la NBA. Sí,
totalmente. Digo, lo que diría también es que, digamos, el concepto de hábitus sirve para pensar absolutamente todo, digamos, todo en el sentido de que esto que les decía anteriormente, es decir, cómo nos comportamos cotidianamente, cómo nos comportamos en los diferentes espacios, y digamos, esa idea del hábitus de Bourdieu es justamente cómo la cultura se hace carne, ¿sí? Cómo la cultura se hace parte de nuestro funcionamiento cotidiano, nuestra forma de relacionarnos. Piensen esto, digamos, como es muy loco como vemos esta transformación también, vamos a ver esta transformación en el hábitus con respecto al distanciamiento social, esta cosa de pasamos de esta relación donde nos dábamos un beso cada vez que nos veíamos, algo que también, digo, como que eso es un elemento para analizar, porque, digamos, era algo que ocurría específicamente en Argentina, generalmente, digamos, en el resto de los países esa cosa de la relación con el beso, algo tan cercano, digamos, resultaba extraño. Yo tengo amigos colombianos que venían a Argentina y como que, bueno, un poco no entendían muy bien como esta cosa, esa proximidad tan grande. Vemos ahora que era bastante excesiva también, pero bueno, digo, como hay una condición, obviamente eso es una condición excepcional como la de la pandemia y demás, pero nos va a permitir ver cómo a partir de la pandemia ese hábitus también se va a modificar en el sentido de que van a modificar nuestros comportamientos. Pero sí, por supuesto, digamos, como esta cosa, no sé, digo, Bourdieu se ocupa mucho de pensar la cuestión de la distinción, ¿sí? Como nuestro comportamiento social o nuestro comportamiento cultural nosotros podemos establecer diferencias en términos de clase de quiénes somos y quiénes no somos. Y bueno, no sé, en el caso de la NBA aparece claramente esto cuando ves cuáles son los autos en los que se mueven, digamos, cuáles son sus autos. Entonces aparece una Ferrari, y bueno, claro, ahí hay un hábitus, digamos, una incorporación objetivada de una cultura que marca una determinada clase, digamos, de esto, bueno, la pertenencia a una determinada clase. Pero también eso implica, digamos, uno lo empieza a analizar, digamos, no es esto, no es una primera capa solamente, no es, bueno, tengo Ferrari, entonces soy clase alta o no. Digamos, también la idea de la Ferrari es como, esto lo pongo también entre comillas, es grasa, digamos, es alguien que recién llega a una clase alta, entonces tiene que demostrarlo fuertemente, digamos, justamente los ricos no andan con autos, o los verdaderamente ricos, la aristocracia, digamos, no están mostrando esa ostentación, porque no necesitan mostrarlo porque ya lo llevan en su tradición histórica, digamos, no necesitan estar mostrándote que tienen más que vos, porque ya lo saben, lo asumen. Muchas veces con la cuestión del ascenso social se vuelve necesario, y entonces ahí aparece como esta idea de la Ferrari roja. Pero sí, sin dudas que este concepto de hábitos es un concepto muy, muy apropiado para pensar muchas de las actividades que vamos a estar pensando. Bien, bueno, si no tienen más preguntas o comentarios, podemos ir cerrando por acá. Hoy pudimos hacernos de una cuenta que no tiene límite, así que eso nos ayuda un poco más para mantener el diálogo, pero bueno, eso a veces la podemos conseguir, a otras veces no. Yo vería la posibilidad también de, si es que nos funciona Meet, porque por ahí Meet nos va a permitir, no sé si han tenido otras clases así con Meet. ¿Funciona? Sí, hemos tenido clases en otras materias y funciona bien. Bien, bueno, por ahí en las próximas lo vamos a empezar a incorporar para ver si esto no trabajamos con el deadline ese de que si nos va a cortar la conexión y qué sé yo, entonces medio como que cerramos a las apuradas. Bueno, pero mientras tanto si podemos conseguir la cuenta, bueno, ahí ya tenemos un primer problema de María, que no se pudo conectar por ahí. Bueno, vamos a ir viendo. Desde el principio vamos a tratar de mantener Zoom y tratar de conseguir... Igual, Pablo, perdón, las veces que se nos corta el Zoom, siempre se puede ingresar a la misma dirección, digamos. Sí, se corta la charla, pero un toque. Sí. Pero bueno, viste, porque a veces eso como que, no sé, igual es como que venís como con un hilo y medio se corta, después todos tienen que volver a entrar y eso, y bueno, pero sí, también es verdad que no es tan trágico. Como cuando había amenaza de bomba en la Exesma y tenían que salir porque hay amenaza de bomba. Así.
Bien. Bueno, entonces el lunes próximo subimos la tercera clase, si no me equivoco, y el miércoles nos volvemos a encontrar acá a las 18. Cualquier duda, ahí saben, nos escriben al mail de la Exesma, o bueno, pueden dejar algún comentario si no en el grupo de Facebook, pero mejor que lo hagan por el mail. Y bueno, nada, sigamos en contacto. ¿Estamos? Listo, dale, gracias, Pablo. Bueno, ahora enseguida subimos la clase a la web. Cuídense. Gracias. Cuídense mucho, porque este es el peor momento. Así que distancia social, nada de reuniones sociales innecesarias, por favor. Falta poco. No se junten con Patricia Bullrich. Ojo, sí, no se acerquen a Patricia Bullrich. Ya desde antes era una recomendación, pero ahora más. Sí, no sé cómo fue más peligrosa, si con un arma antes o ahora con coronavirus, pero bueno. Es más masiva ahora, puede ser. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Chau. Hasta luego.